Nos había anticipado nuestro compañero Eduardo Pol que hoy el paro de los universitarios se hará sentir. Eduardo, una de las primeras medidas apunta no solamente a adherirse a lo que va a ser esta jornada sin actividad, pero también una movilización al rectorado. Tal cual, de eso vamos a hablar ya con Ariel Osatinsky, dirigente de ADIUNT, cómo va a ser las características de la medida de fuerza de hoy y, por supuesto, si esto tiene un alcance nacional también. Hola, buen día. Así es, hoy inicia un paro de 48 horas resuelto por el Frente Sindical que integran CONADO Histórica y otras federaciones a nivel nacional. Estamos reclamando porque no tenemos una mejora salarial. Para que la comunidad comprenda, nosotros estamos cobrando salarios que están por debajo de 600.000 pesos en un país donde la línea de pobreza, la canasta básica de bienes y servicios, ya está en 850.000 pesos. Es decir, que la docencia universitaria y preuniversitaria trabaja con sueldos que están a 200.000 pesos de distancia de lo que sería la línea de pobreza. Entonces, ¿esto cómo se va a materializar hoy en la jornada? En la jornada de hoy vamos a reclamar por el salario y también por el presupuesto. En la UNT, los estudiantes, las estudiantes en las escuelas y en las facultades están trabajando con condiciones de frío, sin calefacción. En muchas aulas incluso no hay ni puertas con vidrios, no hay a veces condiciones mínimas, hasta hemos visto aulas sin techos incluso. No hay escritorios, muchas veces hay que trasladar un escritorio, los docentes tienen que trasladar el escritorio de un aula a otra. Los bancos, los estudiantes tienen que trasladar bancos de un lado a otro. O sea, hay una precariedad de la materia de recursos, de fondos, que tiene que ver con el ahogo presupuestario. En ese sentido, el aumento de presupuesto es otro de los reclamos que forma parte de esta jornada de paro de 48 horas, que nosotros desde la ADIO la vamos a impulsar a partir de 9:30 a 10 de la mañana con una protesta en el Consejo de Escuelas Experimentales por esta crítica situación de las 8 escuelas preuniversitarias, y de ahí obviamente vamos a trasladar la protesta y el reclamo al rectorado, al patio del rectorado. ¿Cuál ha sido la última tratativa en materia salarial que han tenido? El gobierno nos ha dado 9% para el mes de mayo, es decir, cuando se trata de la nafta sube todos los meses porcentajes que no se pueden obviamente soportar. Desde el punto de vista de los servicios, luz, gas, agua, estamos sufriendo los bolsillos del conjunto de nosotros, tremendos aumentos, pero en materia salarial es una miseria lo que otorgan. En eso consiste este brutal ajuste del gobierno, en por un lado dar incrementos que están muy por detrás de la inflación, y obviamente estamos pagándolo con un aumento de la pobreza, un aumento de la precarización. Realmente la situación laboral y social es muy angustiante, la cuestión no da para más. Profesor, tenemos consultas de estudios, si se puede poner el auricular. Sí, muchas gracias, Edu, por este pase. Ariel, Carolina te saluda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con respecto al tema presupuestario... Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí. Con respecto al tema presupuestario, no hace mucho tiempo uno de los funcionarios celebraba una noticia traída desde Buenos Aires donde supuestamente se había conseguido el 270% de aumento, al igual que había ocurrido en la UBA. ¿Esto no es suficiente para pagar salarios? Lo que pasa es que para que se entienda el presupuesto universitario, 90% es sueldos de docentes y no docentes. La parte de gasto de funcionamiento es solamente una pequeña porción del 10%. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 y a gasto de funcionamiento destino 1, y el gobierno me dice, te voy a dar, en vez de 1, te voy a dar 2. Uy, te aumenté 100%, pero ¿de qué parte? De la pequeña porción de gasto de funcionamiento, que es la parte minoritaria del presupuesto. El grueso del presupuesto, que es salarios, bajo ningún punto de vista aumentó en esos 270 o 300% que anunció el gobierno. El gobierno claramente aprende rápido y en confundir a la opinión pública ya tiene un postdoctorado, pero la realidad es que el grueso del presupuesto aumenta solamente 9% porque es salarios. Entonces, si el aumento de mayo que el gobierno ofrece es 9%, eso es lo que aumentará el grueso del presupuesto, que es el 90%. Ariel, Jorge te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Te quería consultar sobre el plan motosierra. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo el plan motosierra está afectando hoy en la diaria al profesor universitario, al docente? ¿Hoy cuentan con los elementos suficientes como para dar clases, como para seguir dictando clases en las universidades, en las facultades? ¿Cómo están trabajando con esto? ¿Tienen los elementos suficientes? ¿Cómo los está afectando en la diaria al docente? Mirá, el gobierno lamentablemente nos empuja a recalcular todos los días. A veces ni siquiera se puede conseguir en facultades y escuelas que nos otorguen felpón y borrador para poder dar las clases con las pizarras. A eso sumale esto que yo decía de que hay estudiantes que van trasladando los bancos de aula a aula
porque no tienen, digamos, los recursos necesarios. Pero no solo eso, sino que ahora tenemos noticias, nos comentaron colegas docentes, que tienen que incluso trasladar el escritorio, porque hay aulas que no cuentan con el escritorio. Si a eso le sumás puertas que no tienen los vidrios, por ejemplo, o no tienen las ventanas adecuadas, con el frío que estamos atravesando, no hay calefacción, es decir, hay una precariedad que no es de ahora, ¿no? A ver, quiero decir lo siguiente, esta situación de precariedad de infraestructura, edilicia, de falta de recursos, viene de hace años y décadas, te diría. Por supuesto que se agravó con la política de este gobierno de un brutal ajuste que está desarrollando, y entonces, bueno, obviamente vos tenés salidas al campo que tienen que hacer por cuestiones de estudio, giras de estudio, que todas esas cuestiones se ven afectadas por esta situación. Ariel, soy Silvina. Respecto de esto último que contestaste, ¿Cómo estás? Hay facultades que están en una situación más crítica que otras, y también te quiero consultar si todas esta situación, este estado de las cosas que acabas de describir, ha provocado la deserción de alumnos. Bueno, yo creo que obviamente, no tengo exactamente la información esa actualmente, pero me imagino que la crítica situación social y económica que estamos atravesando seguramente impacta en la familia de los universitarios. Vos imaginate que poder afrontar el pago de los apuntes, de las fotocopias, el boleto, ¿cuánto subió el boleto? 200% de un solo saque. Subió adelante el gobierno de Jaldo acá en Tucumán el boleto a tono con el gobierno de Milei. Todo eso hace que el costo para estudiar sea mayor sin que el gobierno o sin que las autoridades de la UNT aumenten el número de becas y el monto que otorgan. Entonces, obviamente, hay un sector obviamente que se ve afectado y tiene que, indudablemente, empujado por la situación, no poder continuar con esos estudios. Y desde el punto de vista de facultades y escuelas, bueno, el conjunto está afectado. Hay algunas donde hay tal vez una situación más crítica que otra, pero bueno, la verdad es que la precariedad, si ustedes recorren las escuelas preuniversitarias o facultades en el centro Previch o facultades en la quinta agronómica, bueno, la precariedad es evidente. El estado de situación en la cual nos encontramos estudiando y aprendiendo los estudiantes dista más de ser la adecuada. Perfecto, Ariel, quedó claro el panorama con reclamos locales, pero también reclamos nacionales fundamentalmente centrados en infraestructura y salario. Muchísimas gracias a vos. Así es. Y una cosita les quería decir, hay cosas que son realmente increíbles. Esto de docentes trasladando escritorios, o que no haya agua, o que inédito, no haya vidrio en las ventanas o en las puertas, está claro. Es un punto ya límite. ¿Qué querés que te diga? Está claro. Gracias, Ariel. Gracias, Eduardo. Te esperamos en el próximo contacto informativo. Muchas gracias.